Hola a todos amantes del cotilleo y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos y que, créanme, tiene más miga de lo que parece. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del amor, el drama y las sorpresas, todo relacionado con dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya saben, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, Serkan Bolat y Eda Yildiz en la vida real, o eso pensábamos. Hoy vamos a desentrañar la verdad sobre Hande Erçel y su posible boda, y no cualquier boda. Una boda impactante. Prepárense porque lo que les voy a contar va a encender sus alarmas de chisme. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de rumores, noticias y especulaciones, quiero darles la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y, por supuesto, un abrazo enorme a los que ya son parte de esta familia. Gracias por estar aquí. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ni un solo chisme. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo porque créanme, siempre hay algo interesante por descubrir. Bueno, basta de preámbulos, vamos al lío. El tema central de hoy, como les dije, es Hande Erçel y su posible matrimonio. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Por qué esta boda sería impactante? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que repasar un poquito la historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enamoraron a todos con su química arrolladora en Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y la pasión que transmitían en pantalla era innegable. Empezamos a ver fotos, rumores y finalmente confirmación de eran pareja. La noticia fue celebrada por millones de fans alrededor del mundo, que veían en ellos a la pareja perfecta. Y es que, ¿quién no quería que el amor de Serkan y Eda, que superó tantos obstáculos en la ficción, también triunfara en la vida real? Durante su relación, la pareja compartió momentos inolvidables. Viajes, eventos, publicaciones en redes sociales, todo parecía idílico. Parecían dos almas gemelas destinadas a estar juntas para siempre. Pero como en todas las historias de amor, incluso en las de cuento de hadas, hay un lado oscuro. Un día, la noticia bomba: Kerem y Hande habían terminado. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. ¿Infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones externas? Las teorías se multiplicaban. Lo cierto es que aunque intentaron mantener la ruptura en privado, la noticia se filtró y el misterio se mantuvo. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Después de la ruptura, Hande comenzó a ser relacionada con otros hombres. Pero la situación más reciente es la que nos ocupa, se habla de una posible boda. Y no una boda cualquiera, sino una que, según las fuentes, podría ser muy pronto. Aquí es donde entra en juego el impacto. ¿Por qué sería impactante esta boda? Bueno, la respuesta reside en varios factores. Primero, el tiempo. La relación de Hande con su actual pareja, el multimillonario turco Hakan Sabancı, es relativamente reciente. Aunque han sido vistos juntos en diversas ocasiones, nadie esperaba una boda tan pronto. El mundo del espectáculo, amigos, es impredecible. Segundo, la figura de Kerem Bürsin. Aunque ya no están juntos, la sombra de la relación con Kerem sigue presente. La conexión que tenían era tan fuerte, tan evidente, que muchos fans aún sueñan con una reconciliación. Una boda de Hande con otra persona, especialmente si es tan pronto, sería un duro golpe para muchos seguidores. Y por supuesto también para Kerem, aunque no lo veamos públicamente. El corazón, a veces, es un misterio. Tercero, la privacidad. Hande y Hakan han intentado mantener su relación alejada de los focos mediáticos. No han hecho declaraciones oficiales, ni posados en redes sociales. Han optado por una discreción que en el mundo de las celebridades es casi una anomalía. Sin embargo, los rumores de boda sugieren un cambio de estrategia. ¿Por qué romper el silencio ahora? ¿Qué los impulsa a dar este paso? Ahora hablemos de las fuentes. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, en el mundo del espectáculo turco, la información suele filtrarse a través de medios especializados,
blogs de chismes y, por supuesto, las redes sociales. Fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles sobre la planificación de la boda, la elección de la fecha, el lugar, detalles que por el momento no han sido confirmados oficialmente. Pero, ¿qué tan creíbles son estas fuentes? ¿Son simples especulaciones, o hay algo de verdad en todo esto? Bueno, amigos, en el mundo del chisme, la verdad es a menudo esquiva. Hay que tomar la información con pinzas, analizarla con cautela y, sobre todo, disfrutar del misterio. Pero vamos a analizar las posibles razones por las que Ande y Akam podrían estar pensando en casarse. Primero, el amor. Aunque su relación sea relativamente reciente, podría ser que estén profundamente enamorados y deseen formalizar su compromiso. El amor a veces no entiende de tiempo ni de plazos. Segundo, el estatus social. Hakan Sabank pertenece a una de las familias más ricas e influyentes de Turquía. Una boda con Hande, una actriz de renombre, reforzaría su imagen pública y consolidaría su posición en la sociedad. Tercero, la presión familiar. En algunas culturas, la familia juega un papel muy importante en las decisiones personales. Podría ser que la familia Sabank estuviera presionando a Hakan para que se casara, y que Hande, al ser la elegida, se viera en la necesidad de acceder. Pero también hay otros factores que debemos tener en cuenta. ¿Cómo reaccionaría Kerem Bürsin ante esta noticia? ¿Qué pasaría con los fans de Love is in the air? ¿Cambiaría la percepción que el público tiene de Hande? Son preguntas que nos haremos mientras esperamos confirmación o desmentido. La verdad es que la información es escasa. No hay confirmaciones oficiales, solo rumores y especulaciones. Sin embargo, la posibilidad de una boda entre Hande y Hakan es real. Y si se materializa, sin duda sería un acontecimiento que daría mucho de qué hablar. Lo importante, amigos, es no dejarnos llevar por los chismes y rumores infundados. Hay que mantener la calma, ser pacientes y esperar a que la verdad salga a la luz. Y ahora profundicemos en algunos detalles específicos. ¿Cómo sería la boda? ¿Quiénes serían los invitados? ¿Dónde se celebraría? Aunque no tenemos respuestas definitivas, podemos especular basándonos en la información que tenemos. Se rumorea que la boda sería una celebración íntima, lejos de los focos mediáticos. Se habla de una ceremonia en el extranjero, probablemente en un lugar paradisíaco, para evitar la avalancha de la prensa turca. Los invitados serían familiares y amigos cercanos, y la lista sería muy selecta. No se espera la presencia de Kerem Bürsin, por supuesto. En cuanto al vestido de novia, se especula que Hande elegiría un diseño exclusivo de una firma de alta costura. Su estilo es elegante y sofisticado, por lo que el vestido seguramente sería un reflejo de su personalidad. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia del peinado, el maquillaje, los complementos, todos los detalles cuentan. Otro aspecto que se ha comentado es la posibilidad de un compromiso formal. ¿Será una boda sorpresa? ¿Habrá pedida de mano? En el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. Tendremos que estar muy atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación para no perdernos ningún detalle. Y por último, hablemos de las consecuencias. ¿Cómo afectaría esta boda a la carrera de Hande Erçel? ¿Le abriría nuevas puertas? ¿O por el contrario, podría perjudicarla? La verdad es que el matrimonio puede ser un trampolín o un obstáculo, dependiendo de cómo se gestione la situación. En el caso de Hande, su imagen pública es muy importante. Es una de las actrices más queridas de Turquía, y su éxito depende en gran medida de su imagen. Una boda, si se gestiona correctamente, podría fortalecer su imagen y consolidar su posición en la industria. Pero también podría ser un arma de doble filo, si la prensa se centra en los detalles personales de su vida en lugar de en su trabajo. En resumen, amigos, el tema de la posible boda de Hande Erçel es un auténtico bombazo. La incertidumbre, el misterio y las especulaciones hacen que esta historia sea irresistible. Tendremos que esperar para saber la verdad, pero mientras tanto podemos disfrutar del juego y de las posibilidades. Ahora, antes de terminar, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel y su exitosa serie. La ruptura de la pareja y las especulaciones que la rodearon. Los rumores de la posible boda de Hande con Hakan Sabank. Los posibles motivos y consecuencias de esta boda.
Asterisco las fuentes de información y la importancia de ser críticos. Asterisco las especulaciones sobre la boda y los detalles que la rodean. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Sé que a veces la información es confusa, pero mi objetivo es siempre presentarles la información de la manera más completa y clara posible. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su entusiasmo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias de corazón. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la boda es inminente? ¿Qué esperan que pase? Compartan sus opiniones, ideas y teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de que se vayan, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más diversión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.